no meditar, sino contemplar, saborear, profundizar, acariciar la pasión, porque todos somos hijos de la pasión, todos hemos nacido en el Calvario y todos somos, como dijo Jesús a Gema, un retoño de sus llagas, un brote de su cruz, un fruto de su sangre. Pero ahora que tengo yo la oportunidad que me ha deparado la Divina Providencia, que lo organiza todo muy bien, perfectamente claro, y no hay encuentro en la vida indiferente, sino que todo es para dar y recibir. Pues como tengo esta ocasión de compartir estos días de oración con ustedes, había pensado en se me viene italiano, en estrujar un poco más, sacar jugo a la pasión desde cualquiera de sus angulaturas, porque pues cualquier misterio es para perderse y asistir a él, como dice San Ignacio cuando propone la meditación, la contemplación del nacimiento, haciéndome yo pobrecito y esclavito indigno, como si presente me hallase. Pues esto es una primera introducción aproximativa, pedagógica, de ayudarse de la imaginación, lo que se llama la composición del lugar. Cada alma es un alma, por maravillas se encontrará una, dice San Juan de la Cruz, que en la mitad de su camino coincida con otra. Cada alma es un alma. Y alguna, pues desde el principio no necesita la apoyatura de la imaginación y la lleva el Señor a un recogimiento infuso, a una atención amorosa, a la mirada contemplativa, sin necesidad de imágenes, y otras se ayudan mucho de la imaginación. En fin, no hay métodos fijos y sería malo que nos atuviésemos al a priorismo condicionante de que los hubiere, porque no los hay. A cada uno nos lleva el Señor como quiere y a la misma alma, según las épocas, también la lleva como quiere. Y entonces se trata de lo que dice también San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual: entremos más adentro en la espesura. Por lo macizo del misterio de Cristo está en su cruz, por eso entremos. Pero dice, no hazme entrar, sino entremos. Solo puedo entrar en la pasión si entro con Él. Si entro con Él. Porque la pasión, el peligro, entre comillas, que tiene, es un peligro bueno para principiantes, pero del cual hay que desprenderse después, es que nos quedemos nosotros en esa corteza que toca nuestra sensibilidad, ¿no? Como cuando Santa Gema decía, el premio para mí más grande cuando me portaba bien en clase era que me explicaran una hora la pasión. No sé dónde están esas niñas hoy. Y entonces, pero había veces que la maestra me la explicaba y tenía que suspender porque acabábamos las dos llorando. Qué cosa impresionante. ¿Por qué? Porque pues es como las madres todavía hoy, dentro de esta de pobre España, este bombardeo de neopaganismo, por no decir de satanismo, pero todavía hoy está tanta religiosidad popular, tanta cosa todavía queda, gracias a Dios, y eso es lo que le queda al final al pueblo. Pues veis en las procesiones, sobre todo por el sur, las madres, los padres con sus niños, y pasa el paso de la pasión, son pasos espectaculares que son iglesias andantes que hay en Sevilla. Y entonces la mamá dice, mira, hijo mío, pobre Jesús, cuánto ha sufrido por nosotros. Mira, ahí le clavaron los malos, ahí le están... Bueno, es incentivar en el niño, o en almas muy, muy, muy elementales, el sentimiento de una conmiseración, de una sintonía de sensibilidad hacia alguien que sufre. Pero esto nos pasa con cualquiera. Ves a alguien sufrir o llorar y tú te conmueves y también se te saltan las lágrimas. Pero no porque tú estés sufriendo con él, sino porque lo estás mirando. No es lo mismo compasión
que compasión. O sea, no es lo mismo sentir lástima que compadecer, o sea, sufrir con el otro. Y este es el verdadero camino de contemplación de la pasión. Entrar en los sentimientos del corazón de Jesús. O sea, sentir lo que Él sintió en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Porque vibrar al unísono con el corazón de Jesús es un deseo laudabilísimo, pero en su realización plena utópico, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, porque el misterio de la unión hipostática hace de su corazón un horno ardiente de caridad, y nosotros nunca podríamos llegar. Pero con nuestro corazón humano, en alas del Espíritu Santo, sí que podemos y debemos desear y obtener, en la medida de lo posible, esa identificación con el corazón de Cristo. Y esto es a lo que nos invita San Pablo. Cuando en la introducción de ese cántico a los filipenses que rezamos, cantamos en las primeras vísperas de Dominica todas las semanas, empezamos por el versículo 6, Filipenses 2, 6, 11, pero en el versículo 5, que es la introducción, San Pablo dice algo que es propiamente de su cosecha, porque los versículos 6 al 11, los que nosotros cantamos, dicen los entendidos en Sagrada Escritura que no son propios de San Pablo, sino que como los cristianos de Filipos era la comunidad preferida de San Pablo, la que él quería más entrañablemente, porque eran los más fervorosos y los que mejor se portaban con él, en fin, por muchos capítulos, pues él lo que hace es recordarles un cántico que en las asambleas litúrgicas cantaban los filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Otros hacen más circunloquio, los sentimientos propios de una vida en Cristo. Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo. En la epístola a los Romanos, no me acuerdo ahora la cita, San Pablo es más incisivo cuando escribe a los cristianos de Roma: nos autemavemos mentem Christi. Nosotros tenemos el alma de Cristo. Porque mens mentis, en latín, y viene del griego, no es mente, a veces también, pero es alma. Nosotros tenemos el alma de Cristo. Cuando entra en el Carmelo a sus 21 años en Dijon, Elisabeth Catés Roland, que ya es desde hace unos meses, casi un año, Santa Isabel de la Trinidad, pues esa tarde del día que entra, que es, me parece que el 2 de agosto de 1901, Isabel era una contemplativa ya cuando entró carmelita a sus 21 años, le bastaron 5 porque a los 26 se fue al cielo hecha una santaza. Y le dijo: hija mía, ¿qué hace aquí? Y ella le dijo: madre, me estoy pasando al alma de Cristo. Me estoy pasando al alma de Cristo. Ella era hija, discípula, como toda la comunidad de Dijon, del padre Vallée, era un dominico, un gran teólogo, y ese padre Vallée tenía una idea fuerza, como solemos tener los predicadores, recurrimos a 3 o 4 cosas siempre con insistencia, cada maestrillo tiene su librillo, y él insistía mucho en el alma de Cristo, que es una devoción que no solemos tener. Porque como nos tira la humanidad de Cristo, pero a la humanidad de Cristo corresponde el alma. El alma de Cristo no es divina, es humana. En la Eucaristía recibimos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Porque si recibiéramos su cuerpo y su sangre sin alma, recibiríamos un cuerpo muerto. Recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la oración que decimos después de comulgar, que tanto insiste en San Ignacio en que digamos, empieza por el alma. Anima Christi santificame, corpus Christi sálvame. Bueno, pues a Isabel, cuando le dan una encuesta, le ponen en la celda a la semana de entrar en el convento, le ponen muchas preguntas,
pues de esas que hacen las monjas o hacemos los señores, cuál es su santo preferido, cómo le gustaría morirse, esas cosas. Y dice, ¿cuál es su libro favorito? Su libro. Pues natural que ella hubiera contestado la Sagrada Escritura, los escritos de Santa Teresa, y ella dice, el alma de Cristo. En ella encuentro todos los secretos del reino. Ese es mi libro favorito. Pues San Pablo dice a los romanos, nos autemabemos mente en Cristo. Nosotros tenemos el alma de Cristo. Y a los filipenses le dice, tened una vida como la de Cristo, tened los sentimientos de Cristo. ¿Cuáles? Que siendo de condición divina, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasó por uno de tantos, se humilló, se anonadó, se quenotizó, hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. O sea, los sentimientos de Cristo son los que se ponen de relieve en su pasión. Son las virtudes pasivas. Las principales en Cristo no son las virtudes activas, sino las pasivas, que son las que nos pide a nosotros. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. De esto hoy se hace mofa, incluso dentro de la vida religiosa. Entonces, las cuentas del Evangelio son esas, porque son las de Cristo en su pasión, que se dejó llevar, traer como oveja llevada al matadero, como un cacharro ante el cual se da un puntapié, como alguien ante el que se oculta el rostro, virtudes pasivas. La obediencia, la abnegación, la mortificación, el silencio, el dejarse hacer, el dejarse hacer. Pues bien, estos son los sentimientos que debemos tener en el horizonte de la contemplación, mejor dicho, los frutos de la contemplación de nuestra pasión. Es un don especial del Señor que hay que pedir al Espíritu Santo, como hacíamos esta mañana, contemplar la pasión. Recordemos al profeta Zacarías 12:10, aquello que leemos el Viernes Santo, mirarán al que traspasaron. Claro, para esto es necesario tener conciencia de que yo le he traspasado. Para esto es necesario estar convencido de que bastaría que hubiera existido mi pecado para que Jesús hubiera entregado su vida, de lo cual se colige la siguiente conclusión. Cristo ha padecido como si solamente lo hubiera hecho por mí. Bastaría eso. Mirarán al que traspasaron es ponerme en la situación de que yo he matado a alguien, me he dado cuenta, o la vida me ha descubierto que estaba profundamente errado, equivocado, y después le miro. Y le miro, además, esa persona ha muerto mirándome a mí. Mirarán al que atravesaron, harán llanto como se llora al hijo único. No hay dolor en la vida como el de unos padres, y todavía más el de una madre que pierde un hijo. Dicen que estamos preparados para perder a nuestro padre, pero no se está para enterrar a los hijos, ¿no? La madre que pierde un hijo, si ese hijo es el único, y si ese hijo es el más hermoso de los hijos de los hombres, pues es un llanto absolutamente desgarrador, desolador, lacerante. Mirar la pasión así. Y el Señor unas veces concederá lágrimas por fuera, pero siempre por dentro. Santa Teresa, en las Sextas Moradas, dice que las lágrimas, el don de lágrimas, es como, dice ella, muy bonita la comparación, como una alquitara. La alquitara es palabra árabe, como todas las que empiezan por al, y si quieren se la sustituyo por otra que también es árabe, supongo, pero quizá les suene más, un alambique. Bueno, alquitada es un aparato muy enrevesado, por eso se dice una cosa alambicada, que es como un recipiente, yo no lo voy a describir mal porque no lo sé, pero en fin, como un recipiente
metálico, debajo del cual se pone fuego y ahí se echan unas sustancias, hierbas con un poco mucho de alcohol y tal. Y entonces al fuego eso va subiendo, el vapor se va cuajándose en gotas y por un tubito muy enrevesado va bajando gota a gota. Es el licor, se hace así, ¿no? El anís, el coñac, los licores. Bueno, pues Santa Teresa dice que el corazón es una alquitara, o sea, que el fuego del amor lo calienta de tal manera que salen las gotas por los ojos, y eso es el don de lágrimas. Pues a veces no salen por fuera, pero siempre es llanto interior, ¿no? Dice San Buenaventura que es gran desorden, hablábamos esta mañana de pedir al Espíritu Santo que ordene en nosotros la caridad, ¿no? Según dice la esposa de los Cantares. Pues dice San Buenaventura que es gran desorden pretender dulzuras en las amarguras de Cristo y querer consuelos meditando sus desconsuelos, los cuales no se han de meditar sino para sentirlos y tener parte en ellos, aunque es tanta la bondad de este Señor, que el mismo desconsolarnos con Él es modo de consuelo y no pequeño. Esto es precioso porque tantas veces lo experimentamos así. El meditar la pasión se convierte en algo muy jugoso, siendo algo tan sumamente desolador, pero el mismo participar del desconsuelo de Cristo nos consuela. Santa Teresa dice una frase, dice: desierto quedó este Señor de toda consolación, solo le dejaron en los trabajos, no le dejemos nosotros. Desierto quedó de toda consolación. Esto es lo grande de la pasión de Cristo. No son sus clavos, ni sus llagas, ni el sudor de sangre. Es la absoluta desolación de su corazón. Santa Teresita dice: el Rey de los mártires sufrió con tristeza para que nosotros suframos con alegría. Para que los mártires hayan podido subir al cadalso o ponerse en el paredón gritando viva Cristo Rey, sonriendo y cantando, era necesario que el Rey de los mártires nos hubiera precedido asumiendo las tristezas, soledades, desolaciones de todos. No os pido más de que le miréis, dice Santa Teresa. Y entonces miraros a Él con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidarás sus dolores por consolar los vuestros. Este es el fruto de la pasión. Este mismo desconsolarnos con Él es modo de consuelo, y no pequeño, dice San Buenaventura, pero sería gran desorden buscar en sus amarguras mi dulzura. Se trata pues de conformarnos con las heroicas virtudes de Cristo en su pasión, su soberano amor por Dios y por los hombres, su celo abrasador por la salvación de las almas, que es el patrimonio propio de una esposa del crucificado, de una contemplativa. No estaría bien enfocada esa vida contemplativa pretendiendo solo la unión con Dios. Les he dicho esta mañana, y no me muevo de ello, porque es teología, que el bien espiritual propio está antes que el ajeno, pero no quiere decir que todo se reduzca al bien espiritual propio, sino que el bien espiritual propio yo lo busco para que redunde en el bien espiritual ajeno. Conformarnos con una virtud que en la pasión de Cristo resplandece tanto que deslumbra y acaba por no verse, porque otras virtudes se ponen de relieve, pero hay una virtud que atraviesa la pasión, la vida toda de Cristo, que es la pureza de intención. La pureza de intención. Cristo en su pasión jamás, en nada, ni una milésima de segundo, se busca a sí mismo.
jamás. Todo es pura y absolutamente por la gloria de Dios, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién podemos decir eso? Que nunca busquemos más que a Dios solo, su gloria, la pureza de intención en la pasión de Cristo. Después todas esas virtudes que sí que resplandecen porque son mucho más visibles, su obediencia total, no se haga como yo quiero sino como tú quieres, al Padre, ¿no? Su humildad absoluta, su paciencia, Jesús callaba. Si he obrado mal, muéstrame en qué, si no porque me hieres, dejarse azotar, dejarse tirar de la soga, su pobreza, Jesús despojado de sus vestiduras, es la estación que personalmente más me impresiona del Vía Crucis siempre. La décima, su despojar, colmo del expolio y de la vergüenza del no ser nada ni nadie, de que te desproveen de tu dignidad totalmente. El desprecio de las cosas y de los afectos terrenos por parte de Jesús. Dice San Buenaventura, otra vez cito una obrita de él que algunos ya dicen que no es de él, porque a estos santos se les atribuían cosas, como a San Anselmo, en fin. Bueno, digamos que es eso. El Stimulum Divini Amoris, que significa ya estímulo del divino amor, empujón al divino amor. Dice: debe tomo agre hoc tan nobile opus humiliter confidenter instanter. ¿Qué significa? El hombre debe acercarse a esta obra tan noble, la contemplación de la pasión, humildemente, confiadamente e instantemente. Humildemente, pues ya vemos, para meditar la pasión, humildad de corazón, vergüenza y confusión de mis culpas, conformarme con la tribulación de Jesús, reconociéndome indigno de asistir a esos misterios. Confiadamente, confianza grande en la misericordia de Cristo, confianza de que Él se dignará concederme compadecer con Él. La confianza del buen ladrón: acuérdate de mí, para que compadezca contigo y entre en el reino de tu pasión. Y por fin, instantemente quiere decir insistentemente, como siendo pesados, llamando a la puerta de su pasión, para entrar más adentro en la espesura. O sea, con gran fervor y diligencia en la oración, no durmiendo, sino velando con Él. Bien, ya sabemos cuántos modos hay de meditar la pasión, meditar cada misterio por sí, las personas, los lugares, las palabras, las obras, los padecimientos, meditar en globo el amor de Jesús, meditar alguna virtud suya en su pasión, aplicar los sentidos, que es un método ignaciano, ¿no? Tan provechoso a veces, aspirar con el olfato espiritual o con el gusto espiritual, gustar la sangre de Cristo como un licor precioso, o con el tacto espiritual, acariciarle, tomar sus manos en Getsemaní, besar sus pies en la cruz con María, y hacerlo como si estuviera ahí. Es lo que llama San Ignacio, aplicar los sentidos. No digamos la vista espiritual, esta siempre la aplicamos porque estamos mirando imaginativamente, ¿no? El oído, estamos escuchando en el Calvario, al mismo tiempo que las blasfemias, las 7 palabras de Jesús, o el suspirar de María, en fin, aplicar los sentidos. Y luego pues tantos apoyaturas, ¿no? ¿Quién padece? ¿De parte de qué personas padece? ¿Cuántos y qué acervos son los tormentos que padece? ¿Con qué amor los padece? Las virtudes de María,